Continuamos, ¿sí? Ya estamos ya de nuevamente. Entonces, ahora sí termina este tiempo y nos retiramos ya porque estamos en tutorías, pero como está un poco atrasados, vamos a dar clases. Continuamos. Entonces, como ustedes pueden ver, decíamos, para que haya una función inversa, la función debe ser biyectiva, ¿no es cierto? Y estamos diciendo de que para que sea biyectiva, en este caso la función tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Sí, aquí vamos a ver en función de conjuntos y en función de gráficos para reconocer que es una función inyectiva y que es una función sobreyectiva. ¿De acuerdo? Entonces decíamos que una función es inyectiva siempre y cuando que cada elemento del conjunto de llegada, en este caso conjunto de llegada o imagen o codominio, ¿no es cierto? Le corresponde como máximo un elemento del conjunto de partida. O sea, no puede ser dos. O sea, si hablamos de dos, ya no es inyectiva, ¿sí? Si lo hacemos dos, ya no es inyectiva, ¿sí? Correspondiendo a dos, no es inyectiva. Entonces, vamos a ver en este caso. Entonces, miren ustedes, cada elemento llega siempre uno, uno. Y acá de pronto, pues este no le corresponde a este, pero están aquí los elementos. Eso no implica que tampoco es una función inyectiva, sino, si bien es cierto, no puede ser una función, pero es una función inyectiva en este caso, ¿sí? Y vamos a ver acá en este caso en el eje digamos, el gráfico, ¿no es cierto? Si nosotros decimos que el conjunto de partida, ¿qué es? ¿Este es el valor de qué? Es el valor, en este caso, partida es el valor de y. O sea, y es igual, digamos, a f de x, ¿no es cierto? En este caso, ¿no es cierto? Ya. Entonces, para que sea inyectiva, en este caso, ¿qué pasa? En este caso, decimos que para cada elemento del conjunto de partida debe corresponder un elemento del conjunto de llegada. Acá estamos observando, por ejemplo, en esta gráfica que para un valor dado de x tenemos dos elementos que toca el gráfico, ¿no es cierto? Consecuentemente está aquí indicando de que para este elemento va a corresponder en este caso dos valores, en este caso de x, en este caso a y. Consecuentemente, esta función no es inyectiva. En este caso, esta función no es inyectiva porque está correspondiendo dos valores al conjunto de llegada. Sí, es lo que nos está diciendo, ¿no es cierto? Entonces acá yo anteriormente decía, de pronto, pues, para, para ver si es que en este caso esta función, digamos, es inyectiva, yo lo que hago es trazar una línea horizontal. Simplemente trazo una línea horizontal y veo que tranquilamente, si es que esta línea horizontal toca dos puntos del gráfico, ya no es una función inyectiva, porque toca este punto y este punto. Por acá toca el punto y así. Exactamente. Entonces, no es inyectiva. De la misma manera, este otro gráfico, ¿no es cierto?, que tenemos aquí, yo trazo una línea horizontal y veo que toca aquí tres puntos, ¿cierto? Consecuentemente, no es inyectiva. Ya. Ahora, en cambio, si yo tengo esta otra función, por ejemplo, esta función dice y es igual a logaritmo natural de x, ¿no es cierto? Tiene este comportamiento, ¿sí? Entonces, aquí sí, un elemento del conjunto de partida, en este caso le corresponde un elemento del conjunto de llegada. En este caso, el conjunto de partida es de x, tengo el valor de x y y tiene este valor. En este caso, pues si trazo una horizontal, estamos viendo que toca en un solo punto a al gráfico, consecuentemente esta función sí es inyectiva. Entonces aquí podemos observar en forma de conjuntos y aquí en forma gráfica para diferenciar lo que es una función inyectiva o reconocerse en este caso lo que es una función inyectiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si no está claro, por favor me piden que nuevamente explique. Ahora vamos a ver qué significa una función sobreyectiva. Aquí por eso, inyectiva quiere decir in, o sea, por eso ponga in, quiere decir un solo elemento, ¿no es cierto? Con máximo uno. Sobreyectiva, dice, ¿qué dice? ¿Qué quiere decir sobreyectiva? Aquí pongo incluso no. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver por qué se pone no. Cada elemento del conjunto de llegada, cada elemento del conjunto de llegada corresponde por lo menos un elemento del conjunto de partida. Por lo menos. Aquí es máximo. Acá por lo menos. Y decir esto, sí puede corresponder al conjunto de llegada dos elementos del conjunto de partida. Eso quiere decir. Entonces, usted dice, por ejemplo, no sé, pues llega usted a la universidad con sus amigos, oye, por lo menos dame unos dositos, unos dos pancitos, unos dos colitas, alguna cosa, ¿no? Entonces, mínimo, entonces debe haber dos. Quiere decir que puede haber tres, mejor, es por eso, por lo menos. Acá, no, yo te puedo dar máximo uno, entonces estamos hablando de esto de máximos. Aquí está máximo y acá por lo menos. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Para que sea función, en este caso, sobreyectiva, debe haber mínimo que
que le corresponde al conjunto de llegada a dos elementos, ¿sí? Y hablamos del mismo gráfico, por ejemplo, acá sí le corresponden dos elementos, doy un valor de X y en este caso Y va a tener ¿qué? Dos elementos, en este caso dos valores, ¿no es cierto? Esta misma función. Si yo toco esta función acá, un horizontal, veo que toca un punto y toca dos puntos, uno y dos puntos. Y si yo despejo la ecuación de espejo, vamos a tener dos valores de ¿qué? De Y. Cuando hay valores, pongamos valor de 1, va a tener x1 y x2, ¿no es cierto? Entonces, esta función, en cambio, es que una función que es una función sobreyectiva, ¿sí? Entonces, esta casa, ¿no es cierto? Y acá lo mismo en este caso. Entonces, aquí también hablamos, aquí toca dos elementos de aquí, dos elementos igual. Entonces, consecuentemente, en ese caso, acá la función digamos, no es inyectiva, acá va a ser, acá en cambio, es sobreyectiva, ¿sí? Y acá igual, toca dos elementos porque es mínimo, tiene que tener dos elementos, tiene que llegar al conjunto digamos, de llegar. Y en cambio, para que sea en este caso una función biyectiva, lo que decíamos acá, que nos dice aquí, para que sea función inversa, debe cumplir prácticamente que sea inyectiva, sobreyectiva para que sea biyectiva, ¿sí? Entonces, ahí es lo que nosotros vamos a analizar en este caso, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos las inyectivas, ¿sí? Que estamos dando acá, luego la sobreyectiva, acá, y entonces, conclusión, la biyectiva es esta, ¿no es cierto? En este caso, que cumple las dos cosas. Consecuentemente, las biyectivas serían en este caso, en resumen diría que cada elemento del conjunto de llegada corresponde a uno de salida. ¿Sí? Mira acá, había elementos que no correspondían ni al uno ni al otro, pero ahí están los elementos. En cambio aquí no puede sobrar ningún elemento ni en el conjunto de salida ni en el conjunto de llegada. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver exactamente cómo podemos llegar a hacer una función biyectiva y esos son, en este caso, los gráficos que cumplirían, en este caso, que son funciones biyectivas. ¿Sí? No sé si existe alguna pregunta ahí, muchachos. Entonces, sabemos reconocer, ¿no es cierto?, lo que es una función biyectiva y lo que es una función inyectiva y, por supuesto, biyectiva, perdón, función inyectiva, sobreyectiva y luego biyectiva. Bien, entonces vamos a continuar, pues sí, creo que no hay preguntas, ¿no es cierto? Entonces, para eso, pues un poco hablamos de esta situación de lo que es, lo que decíamos acá, para que sean funciones inversas, ¿no? Las inversas solamente es función biyectiva. Será pregunta incluso de examen de esta parte, ¿no? Bueno, aquí problemas de la función inversa, pues igual de la misma manera que lo que hacemos, ya está, dibuje la gráfica, la función utilizando el mismo eje de coordenadas, ¿sí? Y aquí vamos a ver exactamente la función normal, que sería en este caso, la función en este caso y es igual a f de x, que sería, vamos a trabajar esto, porque vamos a despejar esto y vamos a obtener lo que es el valor de la función inversa. Si ustedes toman este valor, ¿no es cierto?, despejan de aquí, o sea, la función de partida es esta, ¿no? La función normal, llamemos así, y si yo despejo el valor de x de esta función, ¿no es cierto?, va a quedar más o menos de esto, va a ser que esto va a ser, en este caso, va a ser x, ¿no es cierto?, x igual, y esto va a quedar que inicialmente va a quedar que en función de y. Al final va a quedar en función de y, ¿no es cierto? Cuando yo despejo, queda en función de y, ¿sí? Está x. Ya. Entonces, pero lo que hago simplemente después es cambio, en vez de poner x, le pongo f de menos 1 de x, y en vez de poner x, y, le pongo el valor de x. Y he obtenido la función inversa. Exactamente. ¿De acuerdo? Ya. Ahora aquí, ustedes han de ver que aquí tengo un valor, digo, todo este valor que tenemos aquí, el x en este caso va a ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque, digamos, a pesar de que tenemos esta función que es inversa, pero realmente el componente de la función es este, ¿no? Entonces, si es que ustedes tenemos aquí un valor, si es que esto se hace menor que 0, ¿qué pasará? Aquí tenemos un valor, en este caso, de un número imaginario. Raíz de un número imaginario no existe y, consecuentemente, es algo indeterminado. Consecuentemente, ya tenemos que restringir el valor, en este caso, acá internamente restringir los valores que deberá tomar la función para que tenga valores, ¿no es cierto? Consecuentemente, x va a ser mayor o igual a 0. Entonces, para que haya valor, en este caso, el valor de y. Entonces, por eso está restringido de esta manera, que se restringe inicialmente y al final
esto también le afecta a la función inversa, así de sencillo, ¿no es cierto? Ya, entonces la función graficada, esta función que es la función inicial, es esta, ¿no? Y la función final graficada, que sería en este caso, es esta función. Como ustedes pueden observar, ¿sí? El valor en este caso, miren ustedes, aquí lo que ha hecho simplemente, bueno, el valor está desde -1, en este caso, pues, ¿no es cierto? Acá, 0 y se va acá, ¿sí? Para acá. Y acá, en cambio, se traslada hacia valor de -1 en el eje de las y se va hacia abajo. Esa es la inversa y es la función normal, ¿sí? Entonces yo creo que no hay ninguna dificultad en interpretar lo que es una función inversa, ¿no es cierto? Hasta aquí creo que no hay problema. No sé si es que tiene alguna dificultad, muchachos. No hay preguntas. Elías, ¿hay preguntas o no hay preguntas? No, Inge. Ya, esperamos que estemos entendiendo bien, por favor. Si hay alguna situación, alguna cosa que no me entiendan, pues por favor, inmediatamente me lo dice, ¿ya? Verá que estamos en tutorías, pero como estamos un poco atrasados y la materia es amplia, tenemos que avanzar estos temas, ¿ya? Vamos a ver, en este caso aquí tenemos igual, ¿no? Aquí tenemos problemas de función inversa que ustedes, esto por ejemplo, ya les voy a subir esto, ustedes, esto es como parte que ustedes vayan repasándose y aquí les mando la solución. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Exactamente esto, transformar en una función inversa. ¿Sí? Esto es transformar en una función inversa y al final la respuesta es esta, ¿no? Entonces, ya de antemano lo que tengo que hacer aquí es despejar el valor de x, ¿no es cierto? Y esto poner en función de y luego pues reemplazar x y en x y al final tenemos la función inversa que sería esta la solución, ¿sí? Entonces esto es muy fácil, ¿no? Simplemente tenemos que practicar y tenemos que hacer. Y si podemos también hacemos el gráfico a ver cómo se comporta el gráfico de la función inicial frente al gráfico de la función, en este caso la función inversa. También se llama recíproca, ¿no es cierto? Ya habíamos puesto el ejemplo en este caso. Entonces, hasta aquí vamos a ver lo que son, en este caso, lo que son las funciones, lo que son ya funciones inversas y todo lo demás en función general, ¿sí? Vamos a ver el siguiente tema, la siguiente lámina, ya aquí en este caso lo que se llama funciones compuestas, en este caso, ¿sí? Hay que diferenciar dos cosas. En el primer tema, inicialmente habíamos visto funciones, suma de funciones, resta de funciones, multiplicación de funciones, todo eso habíamos visto, ¿no es cierto? Que es muy diferente a lo que es, en este caso, es funciones compuestas, por si acaso, ¿no? A veces también las funciones en trazo, nosotros llamamos funciones compuestas, ¿no es cierto? Muchos las llaman funciones compuestas, no es compuestas, porque al final es una función sola, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta, no se puede ver muchas confusiones. Cuando yo digo, por ejemplo, yo tengo aquí una f de x, ¿no? Tengo una f de x, ¿no es cierto? Tengo aquí f de x y tengo digamos, perdón, estoy escribiendo mal. Bueno, tengo aquí una f de x, ¿sí? Y también tengo una g de x, ¿sí? G de x, ¿ya? Entonces, que tengo una f de x, g de x. Entonces, muchas veces, mucha gente dice, a ver, yo si sumo f de x más g de x, ¿cierto? Estoy sumando aquí nada más. Más g de x, entonces, ¿a qué será igual, no? ¿A qué es igual? Ya, o sea, dependiendo cuánto valga esta función y cuánto valga esto. Ya, esto es una suma de funciones, que muchas veces dice, es una función 1 y función 2, al final es funciones compuestas. No es cierto, simplemente aquí son suma de funciones, ¿sí? Ya, entonces ahí estamos hablando de suma de funciones en este caso. Otras a veces también que se confunden es, por ejemplo, yo tengo acá una f de x, eso les pongo porque hay unas f de x y luego nos dice, a ver, vamos a ver, tengo aquí, ¿no? Aquí pongo yo que sé, esto vale yo que sé, x más 1, acá vale 2, y acá vale x cuadrado, pongas un caso, y aquí te dan, pues por supuesto, los intervalos, ¿no? X entre tal valor y todo lo demás. Entonces, también a veces dicen, esa es una función compuesta. No, esa es una función en trazos, ¿no es cierto? Es en trazos. Al final es una sola función. Si ustedes grafican, van a tener algunos gráficos en una sola función. Entonces, esto es otro concepto. En cambio,
Lo que estamos hablando aquí, cuando nosotros tenemos f, este círculo g, son funciones compuestas y vamos a ver cómo se hacen las funciones compuestas o cómo se originan las funciones compuestas, que no son similares a S por si acaso, ¿no? Entonces, por eso les escribo y les digo que no confundirse y tomar los conceptos como deben ser. Bien, ahora sí, vamos a ver. Cuando yo hablo de una función compuesta, yo puedo, en este caso, pues en este caso ya vemos de cómo unir, ¿no es cierto? Como unir, o no unir, sino como que la función 1 va a ser parte de la función 2. O sea, se compone también, perdón, diría yo, la función 1 va a componerse con la función 2, va a unificarse con la función 2, más o menos, por ahí quiere decir. Entonces yo puedo, en este caso, por ejemplo, siempre trabajaría igual con dos funciones o tres funciones, lo que quiera, ya dependiendo cómo quiera complicarme. En el caso de nosotros, vamos a saber que hay dos funciones, la función f de x y g de x, ¿sí? Y una función compuesta generalmente lo tenemos con esta forma de representación, es decir, f, un circulito y g. Esto cuando ya vamos a hablar de esa cosa, vemos, estamos hablando de funciones compuestas, ¿sí? O también llamada la composición de f y g, se define como esto. Entonces, ¿qué digo yo? La compuesta de f de g, quiere decir f compuesta con g de x, es igual a qué? Este es el término que nosotros trabajamos. O sea, cuando nosotros tenemos, en este caso, o sea, tenemos acá, este es f de x, ¿no es cierto? Este es f de x. A ver, ya, esta función, digamos, en este caso sería aquí, f de x, ¿no es cierto? F de x. Y esta sería, en este caso, la g de x. Esta sería la g de x. ¿Ya? Sí. Entonces, quiero en este caso formar la composición f de g de x. Quiere decir que está primando la función f sobre la función g. Ahora, también podría decir que prima puedo decir g de f. O sea, gf. Quiere decir que prima la función g en f. O también puede ser una compuesta de compuesta. O sea, yo puedo hacer la compuesta de f. O puede ser la compuesta de g. O sea, ya depende de lo que nosotros queramos hacer, ¿no es cierto? En este caso, pues, el teorema general es que f de x. Entonces, cuando yo quiero hacer la compuesta de la función x y la función g de x, que eran dos funciones diferentes, entonces yo reemplazo de esta manera. Y como es en relación a la x, ¿sí? A la variable, en este caso, de lo que es el dominio, entonces va a ser f de g de x. Y al final esto lo determino para ya el análisis, para el análisis, hacer el análisis de la función, lo escribo de esta manera. ¿Qué quiere decir con esto? Pongo la función f de x, ¿no? La función de x, yo que se va a ser 2x, va a ser la función f, y internamente le reemplazo el valor de x por el valor de g de x. O a su vez le introduzco el valor de la función g de x. Vamos a ver, aquí tenemos un ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Mire, acá tenemos en este caso x y g de x, ¿sí? Entonces acá la compuesta en este caso de f g de x va a ser igual a f de g de x que está multiplicando acá, ¿no? Entonces estamos de esta manera. Aquí está un ejemplo más sencillito, verán, señores. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Si yo tengo f de x que es igual a raíz de x, que es la función normal, que sería esta función que estoy poniendo acá. G de x, que sería esta otra función que estoy poniendo aquí, ¿sí? Quiero hacer, vean, miren lo que acababa de decir. Puedo hacer la compuesta de f o función g de g, o también puedo hacer la función f de g, que estamos aquí. En este caso, el ejemplo hemos puesto función sobre función mismo. Ya, nos vamos aquí a hacer esta primera, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer? Si estamos hablando de esto, es igual a f de x. Estamos aquí, aquí sería f de x y es de f aquí. Entonces, f de x aquí va a ser igual. ¿Igual a qué? Igual a f, ¿no es cierto? ¿Cuál es la f de x? Es esta f de x, que es esta. Entonces, este valor lo que hago es trasladarle el valor acá. Miren, aquí traslado el valor acá. Sí, f de x. Sí, hasta aquí lo que he cumplido es este valorcito de acá. Luego va a cumplir el valor de acá, f de x. Entonces, ¿qué hago yo? Reemplazar el valor de la misma función ya en x nada más. Entonces, reemplazo en este caso. X, ¿cuánto vale? Esta cosa de aquí, ¿cuánto vale? Entonces, vale igual a raíz de x. Entonces, raíz de x se vale esto. Entonces, raíz sobre raíz de x, al final es raíz cuarta de x. Y esa sería la compuesta de f de f. Exactamente. Sí, es lo que está haciendo. Vamos a ver acá. G de G, ¿no es cierto? G compuesta de G. Igual, como esta situación, hablamos G, en este caso G de X va a ser igual a ¿qué?
G, ¿cuánto vale G de X? ¿Es solo esto? ¿Cuánto vale? Eso tiene que estar aquí. ¿Y esta G de X cuánto valía? G de X vale este valor acá. Es decir, transcribo raíz de 2 menos X, raíz de 2 menos X. Y luego internamente describo en cambio este mismo G de X en función de solamente reemplazo en el valor de X aquí reemplazo. ¿Cierto? Entonces 2 menos X, en vez de esta X coloco otra vez la función de G de X y raíz de 2G de X. Conclusión, la respuesta final de la compuesta de G va a ser igual a este valor. Raíz de 2 menos internamente otro radical, en este caso raíz cuadrada de 2 menos X. Sí, entonces de esta manera nosotros lo que hacemos es obtenemos lo que son las funciones compuestas. No sé si está claro. Repítale, Inge. Ah, Repítale, por favor. ya, vamos a hacer más, acá tengo una lámina que tengo ejercicios hechos, porque aquí estamos G de G, vamos a ver. Aquí, es esta, no es la misma, esta, ¿no? No, esta, ya, bueno, vamos a repetir de nuevo, vamos a hacer de nuevo, ya, vamos, yo voy a hacerlo, ¿de acuerdo? Ya. Bueno, lo que sí está claro es que sí está claro, esta relación está clara o falta explicar esta parte de aquí. Bueno, vamos a explicar todo y de nuevo, ya parece que no está tan claro. Bueno, vamos a ver. Bueno, ya les había dado la explicación en este caso que son funciones compuestas, o sea, no confundirse con las funciones anteriores, ¿cierto? Con la suma, con la función trazo, que mucha gente a veces le dicen funciones compuestas porque están de algunas funciones, pero no es así. Las funciones compuestas son estas. Bueno, las funciones compuestas no es más que, como les dije, pues una función, o sea, inmiscuirse, digamos, perdón, si yo tengo una función, la otra función que quiero componerlo, quiero inmiscuir dentro de la misma función. Aquí en este caso, si bien es cierto, el teorema nos da de dos funciones, en este caso de una f de x, nos dice una f de x, ¿no es cierto? Nos dice de una f de x, ¿no es cierto? Que sería en este caso, es de este valor, esta f, ¿sí? Y acá tenemos este g, en este caso, que sería el g de x. Entonces, por eso yo dije no confundirse con la primera parte que decíamos con sumamos de funciones. Hasta ahí estamos bien. Pero yo entonces quiero componer la función f de x con la función g de x. Entonces, ¿qué hago? Escribo primero la f, ¿no es cierto? Escribo la f que está aquí. Entonces pongo f, ¿de acuerdo? Ya. Quiero componer con la función g, con la función que tengo acá. Entonces, un circulito y pongo g. Listo. Ya, y eso, paréntesis, ya. Ahora, como las dos funciones están en x y en x, entonces sería g de x. Entonces, todo esto es g, f compuesta con g de x. Ya. Hasta ahí estamos correctos, estamos muy bien. ¿A qué es igual a esto? Va a ser igual. Igual va a ser igual a la función, o sea, ya para ponerle una función de x total, va a ser igual a la función, ¿sí? ¿De qué? Como estamos componiendo la función de x en función de g de x de la otra función, entonces va a ser ¿qué? Va a ser igual a ¿qué? A la función de g de x. G de x y de f de x al final. Así de sencillo va a ser, ¿no? Entonces estoy repitiendo lo que está acá, ¿ya? Y a eso lo quiero decir acá. Ahora, estamos aquí componiendo dos funciones diferentes, una fx y una g de x. Si tengo yo estos valores de aquí, f de x y g de x, inicialmente por cuestiones, en caso de ejemplos, yo digo, no voy a componer, o puedo componer también esta función f de x y g de x aplicando esto, pero al final lo que yo quiero hacer es una composición de f en f. O sea, quiero componer la misma función en otra función, ¿sí? Entonces, lo que hago es así como está acá, ¿sí? O sea, cuando yo pido un ejercicio, siempre abro en esto. Así de esta manera. También yo podría poner, a ver, calcule, yo que sé, podría poner yo así, f, en este caso, de f, y esto de x, ¿sí? Así hubiese puesto yo. O sea, f
compuesta con f de x, ¿sí? O acá también g compuesta con g de x. Pues puesto así, pero matemáticamente, de acuerdo a los autores, esto es similar a esto, para decir que en ese caso, ¿sí? Entonces lo que aplico en este caso, ¿qué estoy aplicando? Esto estoy aplicando este teorema de aquí, ya. Muy bien, ¿qué es lo que he hecho aquí? Muy bien, ahora sí vamos a ver. Para aplicar la compuesta de f en f, vamos a ver esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Aplico lo que dije aquí, lo que está escrito aquí, miren, lo que he puesto acá, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Aquí está esta función. Entonces, aquí, esto que es igual a f de x, ¿no es cierto? Estamos planificando acá. Es decir, estamos aplicando esta parte aquí, que estamos aquí. Ya. Vamos a ver. Entonces, ¿qué quiere decir este? F. Me mantengo, escribo F y mantengo el paréntesis este. Y luego, ¿qué hago? Simplemente copio la función f de x, copio aquí. ¿Sí? ¿Cuál es la función f de x? Es raíz de x. ¿Y qué he hecho? He copiado la raíz de x. ¿Está aquí? Entonces, lo que he hecho es esta parte de aquí, he reemplazado aquí. Ya, quieto. Hasta aquí terminé la primera parte. ¿Sí? ¿Hasta ahí está entendido? Sí. Ya, listo. Ahora, para hacer la compuesta, ya la siguiente compuesta, ¿qué quiere decir? Esta x de aquí, ¿para mí qué es? Para mí es es como hago la compuesta con el mismo f de x, en este caso, lo que hago es reemplazar este valor de este valor de aquí. Nuevamente ese valor, tomo todo este valor, y le coloco aquí. Aquí está. O sea, en vez de x le coloco la raíz de x. ¿Sí? Y al final me queda esta. Al final la compuesta sería esta. Haciendo todas las en ese caso, los de transformación, otra cosa, al final la compuesta me va a salir esto, porque aquí sumo simplemente, ¿qué sumo? Sumo los radicales y me sale la raíz cuarta de x. Ya. Ahí la primera opción, digamos, que yo he hecho y está calculado ya. Vamos a la segunda, que da lo mismo. ¿Qué he hecho yo? Miren acá. Lo que hago es igual. Esto g de x similar a esto. ¿Qué hago acá? Por eso es muy importante saber con el concepto este, ¿no es cierto? Aquí estamos aplicando, mire. Aquí lo mismo. Entonces, g de x, ¿qué hago? Cojo, copio g de x. ¿G de x cuánto cuesta? Raíz de 2 menos x. Vea, es reemplazado. Esto acabo ya de reemplazarle acá. Y queda esto. Y solo me queda este paréntesis y la g. Ya. Ahora, a este valor de x que está aquí, nuevamente le reemplazo ¿cuál? Le reemplazo otra vez toda esta ecuación de g de x. Entonces, en vez de x, aquí en vez de x le coloco ¿cuál? El 2 queda bien, menos. ¿El x cuánto vale? El x me vale, es decir, este x me vale todo esto. Entonces, otra vez, raíz de 2 menos x. Consecuentemente, esto ya no puedo simplificar y me queda este valor de, en este caso, la compuesta me queda de esta manera. ¿Sí? Entonces, eso es un poco lo que se refiere a lo que es la composición de funciones, en este caso, funciones compuestas. No sé si está claro, tal vez ahí no. Poquito de ponerse un poquito más de, digamos, de atención, ¿no? Haciendo ejercicios aprendemos. La matemática se hace ejercicios, de ahí se aprende. Vamos a ver, por acá tengo ejercicios, me parece. Y aquí tenemos ejercicios, verán, señores. Aquí porque ya tenemos diferentes ejercicios, ¿no? Ya, en este caso. No es simple. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos la función esta f de x, ¿sí? Y esta función g de x. Aquí vamos a hacer justo, ¿ver? F ¿de qué? F de compuesta con G y G compuesta de esto. Entonces aquí, esta F, aquí sería esta F compuesta con G, ¿no es cierto? ¿A qué sería igual esto? A F, ¿no es cierto? ¿De qué? De G de X. F de G de X, ¿no es cierto? Y esto, así de esta manera. Sí, en 10 minutos se acaba, ya nos retiramos, ya, porque estamos en tutorías también. Sí, estamos aplicando lo que decía acá, ¿sí? Entonces, y esto de X, por supuesto, ¿no? Y esto de X. ¿Sí? Estoy aplicando lo que dice la fórmula, ¿cierto? Entonces, quiere decir, a la F, luego le inmiscuyo dentro la G de X y esto de X. Así de sencillo. Y aplico esta fórmula. Entonces, al aplicar esta fórmula, aquí está justo, ¿ven? Justo estamos aquí, ¿ya? Entonces, aplico esta fórmula y lo que hago es simplemente, digo, muy bien, esto va a ser igual a ¿qué? A ver, como estamos uniendo las dos, digamos, componiendo las dos funciones, va a ser f de ¿qué? F de
Este paréntesis mantengo, ¿no? Mantengo este paréntesis y tengo que incluir aquí g de x, ¿no es cierto? Que sería en este caso, perdón, aquí dice f de x sería 2 sobre x, ¿no es cierto? 2 sobre x. A ver, perdón, g de x es 3 menos 4x, por si acaso, porque es con este. 3 menos 4x. Ya. Y hasta aquí está, en este caso, pues está incluido la función. Y luego tengo que incluir x, entonces, ¿qué hago aquí? Digo igual a f, decía en este caso 3 menos 4x menos 4. Ahora, esta x, ¿qué hago? Esta x le reemplazo por el valor de ¿qué? Por el valor de g, que en este caso sería 3 menos 4x, aquí está, ¿no es cierto? Entonces sería aquí, este era 3 menos 4, ¿no? 4 por, en este caso, por 3 menos 4x. ¿Sí? Y luego, pues, en este caso, pues, le reemplazo acá, digamos, hago las exclusiones del caso y pues va a salir este valor de aquí. A ver, creo que le hice mal. Bueno, discúlpeme, me parece que le hice mal. Ya, vamos a ver, creo que está haciendo mal. A ver, era f de g, entonces era f de x, ¿no es cierto? F de x, está mal hizo lo que yo, perdón, discúlpeme. Verán, vamos a interpretar este valor, ¿sí? Entonces yo decía que que ese era f, si aplico yo esta ecuación, no estamos aquí, ¿no? Estamos hablando esta. Entonces fg sería f de g de x. Bien, estamos. Estoy mal, yo apliqué mal la función. ¿Dónde está? Me fui por arriba. ¿O no? Aquí estamos, ¿ya? Entonces aquí estábamos hablando en este caso de esta función. Vamos a ver. Ya. Entonces aquí lo que hacíamos en este caso es, decíamos que esto es f, ¿sí? Decíamos de g de x. Esto sí estamos bien. Así. Ahí era, ¿no es cierto? Así estábamos hablando. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Vamos a ver. Tenemos que llegar al resultado este. Ya. Vamos a ver. Entonces dice, porque estamos compuesta con G. Entonces vamos a ver. F, ¿qué quiere decir este? G. Entonces quiere decir a F. Entonces vamos acá. El paréntesis se va a entonces va está aquí, ¿no? Ya. Entonces G de X, ¿cuánto vale G de X? Vale, estamos dando ¿no? Raíz de menos 2. Entonces raíz de X menos 2. Ya, esto es lo que tenemos de este caso. Entonces aquí tenemos esta. Luego aplicamos la función, en este caso, la f de x. La f de x. Entonces aquí va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a f, paréntesis, raíz de... Entonces, f de x, ¿cuánto valía? F de x vale este valor de aquí. X Esto es cuadrado más x a la cuarta más x cuadrado más 5. exactamente x a la cuarta más x cuadrado. Bueno, aquí sale x cuadrado más 5 Y ahí sería menos 2. y menos 2 exactamente. Y menos 2. Listo, eso sería la función compuesta. Aquí hacemos todos los trámites es posible y sacamos todas esas cosas acá, ¿sí? Entonces, esa sería la respuesta a la función compuesta. Entonces, f de h igual hacíamos la misma cosa de aquí y vamos trabajando esto, ¿sí? Entonces, no sé si tiene alguna pregunta ahí. Sí, simplemente es ir reemplazando y haciendo los valores, ¿no es cierto? Y vamos haciendo acá. Lo mismo f Profe, ¿y de de h, dónde sale el menos 2? perdón, de este valor de aquí. ¿Y de dónde sale el menos 2? Este valor de aquí. Aquí es menos 2. Es este de aquí. Lo único que hemos hecho es este x, reemplazamos por el valor de toda esta función de aquí. Es de este valor de aquí hasta aquí. Y el menos 2 se mantiene y estamos de aquí. Este es este valor de acá. ¿Sí?
nada más. Es lo que hemos hecho y es lo que debemos de hacer. Bien, entonces tenemos que practicar esto, pues hagan ejercicios y pues igual para eso tenemos las tutorías para poder avanzar en ese tema. Y ya. Aquí tenemos otras funciones, pues, bueno, aquí pues, a ver, aquí tenemos otras funciones que podemos igual aplicar la misma situación, ¿no? Ah, bueno, esta es la que estábamos haciendo. Acá creo que teníamos las anteriores, creo que es esta ya vimos. Bueno, estas son las que estábamos yendo a hacer. Igual podemos hacer estas funciones. A ver, háganle esta función, por favor. A ver, ¿quién me saca la respuesta? A ver, la primera función, esta háganle. F compuesta con G. Y aquí estamos de F, son más pequeñitas. A ver, 5 minutos tienen para hacer eso. El primero que saque, pues tiene décimas conmigo. Y estoy anotando los nombres. Sacamos el F o G. Claro, saquen la compuesta. Es decir, aquí está. A esto tienen que llegar. Pero tienen que darme el procedimiento. Ustedes me dicen. Yo también ahorita estoy haciendo, no hay problema. Listo. ¿Alguien tiene la respuesta para que me vayan diciendo? Sí, sí pudieron. Yo creo. A ver, dime, te escucho. El primero sería poner en la ecuación sería F, como siempre, por G de X, ¿Ya? entre paréntesis, ¿no? Luego sería esto es igual a F, y ahí ponemos lo que es el G de X, que sería 3 menos 4X por X. Correcto. Y ahí sería igual, eso sería igual, lo mismo, F, paréntesis 3 menos 4X por la X, que sería 2 dividido para X. Correcto. Y Y al ahí final sería sale. F, y ahí se da la respuesta, F por Listo. 2 dividido para la X, que sería 3 menos 4X. Correcto. Ahí estamos bien. Elías, ¿no? Sí, Elías, Inge. Elías Intriago, listo. Correcto. Esa es la respuesta, ¿no? Es la forma del procedimiento. A ver, vamos a ver quién hace Profe, ¿será la... que le puede hacer usted el procedimiento? ¿Perdón? ¿Lo puedo hacer, dice? ¿Será que puede hacerle usted el procedimiento? Ya me Claro, confundí. por supuesto, vamos a hacer esto, ¿no? Entonces vamos a hacer esta fue el que hizo Elías, ¿ya? Entonces decimos esto que es igual. La primera vamos a ver, ¿ya? Va a ser en este caso de